es mucho. Esa vez que acabemos hoy, ¿ya? Entonces incluye, aquí les voy a poner la lista para que luego no vengan a los nuevos. Distorsias, 2, cesárea, 3, analgesia y anestesia. 4, hemorragias de la primera mitad del embarazo. 5, hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Ahí está. Esos son los 5 temas para el parcial, ¿ya? Está fijado a las 16:30, pero tenemos que pasar clases normal a las 17:30. Los del segundo grupo terminamos el examen y hay que acabar hasta las 8. O sea, hay examen y aparte se avance. No, pues ustedes son de los 5 Entonces vamos a terminar el tema. Nos faltan como 35 diapositivas. Ya hemos llevado lo que era la placenta previa, ¿no? Luego vamos a recordar al final. ¿Prefieren que me sienten los chicas para que puedan ver? Entonces uno era la placenta previa, que igual es en la segunda mitad, que se caracterizaba porque el sangrado era rojo rutilante, sin dolor, que no tenía dinámica uterina y no alteraba la frecuencia del fetito, ¿no? O sea, el bienestar, a no ser que fuera una hemorragia masiva. Y la interrupción o la decisión de interrumpir depende mucho de la edad gestacional o de la gravedad del sangrado. Pero vamos a ver en un cuadro comparativo más adelante. El DPPNI o desprendimiento, les había dicho la semana pasada que la placenta normalmente estaba en el fondo uterino, ¿no? Entonces este es el útero. La placenta normalmente está acá. Eso significa normoinserta, o sea que está normalmente insertada. Y eso es lo que significa DPPNI, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. El resto les he dicho que se localiza en esta parte, que es la placenta previa. Entonces el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta va a ser la separación de la placenta en su sitio normal de inserción. Entonces se va a ir separando en esta zona y va a formar un coágulo que va separando de a poco, ¿no? Hasta separarlo por completo. Entonces después de las 30 semanas puede ocurrir y antes del nacimiento del feto. Puede ser total o parcial, o sea, separarse el total de la placenta, que sería el 100% del desprendimiento, o parcialmente una porción, ya sean 10, 20, 30, 50%. Esto ocurre antes de la expulsión completa del feto en el trabajo de parto, o incluso sin estar en trabajo de parto puede ocurrir. Se presenta en el 1% de los partos. Y la morbilidad materna está dada por el shock hipovolémico, y la mortalidad de los niñitos o de los fetitos depende mucho de la edad en la que ocurre esto y de la asfixia por la separación. Ustedes saben que la placenta nos sirve para nutrir o permitir que toda la sangre materna se intercambie al feto a través del cordón umbilical. Entonces, si separamos esta unión o este lazo que hay entre el feto y la placenta, o el útero y el feto a través de la placenta, el feto va a empezar a recibir menos sangre, menos oxígeno, y por lo tanto va a tener una asfixia, ¿no? Que va al final terminar en un sufrimiento fetal si es que esto no se soluciona o no se hace nada.
ocurre en el 1% de los embarazos, puede poner en riesgo la vida de la mamá, puede estar asociada a hemorragia y alteraciones de la coagulación. El coágulo, al formarse ahí arriba entre la placenta y el útero, lo que hace es acumular o gastarse todos los factores de coagulación, y de acuerdo al tiempo puede terminar en una coagulación intravascular diseminada o en una coagulopatía de consumo, o sea que las plaquetas van a formar ese coágulo y la paciente se descompensa hemodinámicamente, ¿no? La mortalidad va a depender de cuán severo sea el desprendimiento, si es apenas un pedacito o un poquito, o si es toda la placenta que se desprende, y la edad gestacional del producto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay una separación de los vasos de la unión de la decidua que está en el útero con la placenta, y se forma el hematoma retroplacental, o sea, entre la placenta y el útero, ¿no? Lo que produce que hay una hemorragia materno-fetal o fetal-materna, y si este coágulo es de gran tamaño y como no tiene un espacio para poder drenarse, esa es la placenta, ¿no? Entonces empieza a separarse y a formarse un coágulo que va ocupando la porción que une estos dos. Al no haber un lugar de drenaje, porque aquí están las membranas y aquí está el feto, ¿no? Lo que hace es que empiezan los coágulos o el material de la coagulación a infiltrar el miometrio. Esta infiltración hace que el músculo, es como si estuviera recibiendo un golpe, se llena de los factores de coagulación, lo que produce una policistolia y una hipertonía, y termina en una hipoxia uterina, o sea que el útero se infiltra y se vuelve blando, ¿no? Al final, cuando ya ha habido el proceso de hipertonía, y eso hace que al final se consuman todos los factores de coagulación de la paciente y termina en una coagulación intravascular diseminada. Y esta infiltración del útero, que es la complicación del DPPNI, se conoce como útero de Cuvelier. ¿Recuerdan ese nombre ya? Entonces, el útero de Cuvelier hace que las fibras del músculo ya no tengan ese tono que normalmente debería tener, y termina, por último, esto en una atonía, dependiendo del grado de infiltración. O sea, el útero ya no tiene el tono y se vuelve flácido. Y si estamos hablando de flacidez y en atonía, va a haber una hemorragia, ¿no? Esto ocurre obviamente cuando ya está totalmente desprendido y han pasado muchas horas del DPPNI, empieza a infiltrar, se vuelve atónico el útero y produce una hemorragia postparto. Cuando veamos hemorragias postparto vamos a ver que existe la atonía y una de las causas es el DPPNI. Entonces, los factores de riesgo para que una paciente tenga DPPNI dependen del antecedente. Está muy asociado al síndrome hipertensivo del embarazo. Si la paciente tiene preeclampsia, hipertensión crónica severa, la alteración que existe en el flujo, en la presión arterial, hace que se pueda desprender o produce una policistolia y al final termina desprendiéndose la placenta. La causa quizás más frecuente del DPPNI o el antecedente más frecuente es el traumatismo abdominal. Puede ser un accidente de tránsito, una caída de su propia altura, cualquier cosa que haya que la mujer reciba un golpe en el abdomen hace que se separe la placenta del útero. También en casos de los embarazos gemelares, la descompresión uterina brusca o cuando la paciente tiene polidramnios, que es que tiene demasiado líquido, el útero está bien tenso, se rompe la membrana, o cuando sacan al primer gemelo, sale el primer gemelo y el útero se contrae bruscamente.
Entonces eso también puede hacer que se desprenda, aunque en los embarazos gemelares ya no le afecta mucho porque ya estaríamos en un periodo expulsivo, ¿no? Pero puede pasar eso. En un polidramios también, pero en el polidramios hay que tener cuidado porque si ocurre cuando... Cerrar las ventanitas, por favor. Gracias. Porque cuando ocurre, cuando no hay dilatación, está digamos con 1 o 2 de dilatación, al descomprimirse bruscamente el líquido puede hacer que se desprenda. Entonces, mientras más tiempo de trabajo de parto le falte a la mujer, puede haber más complicaciones. Y si la paciente también ha tenido DPPNI en embarazos anteriores, puede repetirse. Entonces, el cuadro clínico, el sangrado uterino va a ser de inicio brusco. Ocurre el accidente o la presión se le sube demasiado, en un poco tiempo puede empezar a desprenderse. La cantidad del sangrado va a ser variable y no es proporcional a la cantidad del coágulo interno. Como no hay por dónde salga o no hay un canal específico, a veces apenas puede ir manchando, pero internamente tenemos un coágulo enorme, entonces no es proporcional a lo que pasa internamente, ¿no? La contractibilidad uterina con policistolia produce hipertonía grave, o sea, el útero va a estar hipertónico, duro, no se relaja como normalmente debería pasar, ¿no? No le da tiempo de relajarse, entonces es lo que produce un compromiso hipóxico fetal, tanto la policistolia como la pérdida de la interfaz entre la placenta y el útero hacen que le llegue menos oxígeno al fetito porque le llega menos sangre y puede terminar en la muerte fetal y en una descompensación materna y una coagulación intravascular diseminada, les dije, por desgaste o consumo de las plaquetas y los factores de coagulación. La clínica va a variar dependiendo de la magnitud del desprendimiento. Puede ser que sea apenas una pequeña porción del desprendimiento y no produzca ninguna molestia y no nos demos ni cuenta de que está desprendiéndose, ¿no? Y ser asintomática. Y ya cuando ocurre el parto, se expulsa la placenta, podemos ver un coágulo interno. Y también puede ser muy variado hasta terminar en la muerte del feto y en shock materno. Pueden ver ahí los porcentajes más o menos, sangrado en un 78% de las pacientes, un dolor uterino, la hipertonía uterina, que es la característica más importante en este diagnóstico, o sea que el útero está leñoso o está demasiado contraído, es lo característico del DPPNI. Así que si en el examen ven ahí hipertonía uterina o útero que no relaja, tienen que pensar en un DPPNI. Al principio la dinámica es muy dolorosa, la paciente siente un dolor intenso que ya luego desaparece y puede haber una muerte fetal en un 25% de las pacientes. El diagnóstico va a ser clínico porque en la ecografía no siempre tenemos, primero es que no siempre tenemos un ecógrafo para poder ver si se está desprendiendo o no, pero ya vamos a sospechar si la paciente nos da un antecedente, ¿no? Si la presión arterial está elevada, si tiene dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, escucha ruidos, que son síntomas característicos de la hipertensión arterial o de la preeclampsia, ya tendríamos que sospechar en un DPPNI. Ahora, si nos dice que ha tenido un accidente, una caída, no sé, algo que haya producido un golpe, también ya vamos a sospechar, ¿no? Dependen los signos y síntomas de la magnitud del desprendimiento. Y les decía que el sangrado vaginal no va a ser proporcional al compromiso materno-fetal. No significa que porque haya escaso sangrado todo esté bien, ¿no? La ecografía nos ayuda a descartar si no es un sangrado por otra causa, como en la placenta previa, y para saber también la vitalidad fetal si le hacemos una ecografía Doppler. Y les decía que solamente en un 15% la ecografía nos podría ayudar, entonces es más que todo clínico el diagnóstico. Útero hipertónico, sangrado escaso. A la ecografía, a veces, pero no en todos los casos, se puede ver una imagen retroplacentaria ecovertigente heterogénea, como que se estuviera formando el coágulo.
con o sin disección de las membranas y una ecolucencia de acuerdo al grado de organización del coágulo. Si el desprendimiento es pequeño cuando hacemos la ecografía, no vamos a ver una imagen de un coágulo grande, ¿no? Entonces, por eso es que no nos ayuda mucho. El tratamiento tiene que ser oportuno. Cuando nos demos cuenta de que hay un desprendimiento, especialmente si está asociado a sufrimiento fetal, debe ser inmediatamente solucionado para evitar la muerte del feto, ¿no? Es un cuadro evolutivo. ¿Qué quiere decir? Que si se ha empezado a desprender de a poco, va a terminar desprendiéndose completamente. Entonces tenemos que tomar una conducta lo antes posible y viendo si le está afectando la vitalidad fetal. Para tomar esa decisión es importante saber la edad gestacional o a veces independientemente de la edad gestacional, más bien del cuadro clínico, tenemos que tomar la decisión. Y eso es lo que les decía, la vitalidad fetal define la magnitud del fenómeno y qué conducta vamos a seguir. Si monitorizamos el feto y resulta que está en sufrimiento, entonces vamos a interrumpir inmediatamente, no importa la edad gestacional, no importa si es 30, 35, 39, entonces eso nos ayuda a decidir. Según la severidad clínica, vean ustedes que hay 3 grados de desprendimiento. El primer grado es cuando la hemorragia es escasa y recién está iniciando la separación de la placenta. El hematoma puede tener entre 100 a 500 ml en el coágulo. La mamá va a estar en buen estado, no hay una inestabilidad hemodinámica y el feto también va a tener buena frecuencia y no está tan afectado. En el grado 2 la hemorragia va a ser variable, ya puede aumentar la cantidad del coágulo, puede ser mayor a 500 ml y la paciente todavía está compensada, pero ya puede haber signos de sufrimiento fetal. Especialmente vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y en el grado 3 puede ya haber hasta 3000 ml, imagínense 3 litros de sangre de un coágulo contenido dentro del útero, la paciente ya va a estar choqueada con coagulación intravascular y el feto puede ya estar muerto. Va a haber 2 tipos de clínica, ¿no? Un DPPNI con que el feto siga vivo y el DPPNI con feto ya muerto. El 80% de las embarazadas va a tener un DPPNI con feto vivo. Tenemos que evaluar la actividad uterina, o sea, el grado de hipertonía y cómo está el feto, el bienestar fetal. Si hay DPPNI más hipertonía, o sea que el útero está contraído y no relaja, tenemos que evaluar la posibilidad de un sufrimiento fetal en el 90% de los casos. Cuando el útero se contrae, disminuye el flujo sanguíneo hacia el feto. Imagínense, si todo el tiempo está contraído, no libera sangre hacia el fetito, entonces hay más posibilidad de que esté en un sufrimiento fetal. Si el feto es viable, o sea, más de 25 o 28 semanas, debemos evaluar la interrupción por cesárea de urgencia inmediatamente si hay hipertonía. Obviamente haciendo también pruebas de coagulación, viendo que tengamos unidades sanguíneas disponibles. Si hay un DPPNI sin hipertonía, o sea que el útero relaja, la frecuencia cardíaca está normal, nos vamos a basar más en la edad gestacional. Al igual que en la placenta, como que el rango de edad para ver si el feto va a estar o va a tener un buen pronóstico van a ser las 36 semanas. Si en este caso tenemos un feto de más de 36 semanas, lo mejor es la interrupción, ya sea a través de la inducción o la cesárea. Pero si es menos de 32 semanas o el feto es inmaduro, si podemos lograr ponerle una dosis de corticoides, uteroinhibir para ver si así logramos que el feto por lo menos tenga 2 días de maduración, que era lo que les he dicho que se necesita para que el corticoide haga efecto. Obviamente en monitorización estricta, escuchando la frecuencia cardíaca todo el tiempo, podemos darles el chance, ¿no? Y si está entre 32 y 36 semanas y ha recibido el corticoide o el feto está maduro, sabemos que está maduro, podemos interrumpir
con cesárea o si tiene condiciones de parto a través de un parto. Cuando el feto está muerto, o sea que ya seguramente se ha desprendido casi el 100% o se tendría que haber desprendido el 100% para que el feto se muera, y ocurre solo en un 20% de los casos, o sea que la mayoría sí nos da chance a poder salvar, ¿no?, al fetito. Si el desprendimiento es más del 50% de la superficie y hay un hematoma entre 2000 a 2500 y 30% de las pacientes pueden tener coagulación intravascular diseminada, vamos a reducir la morbilidad materna, primero reanimando el volumen perdido, ¿no? Podemos reponer con soluciones, ya sea solución Ringer, expansores plasmáticos, evitando la necrosis tubular aguda asociada a la hemorragia o a la anemia aguda. Hacemos estudios de la coagulación, vemos la necesidad de transfundir, factores de coagulación o glóbulos rojos, y hacemos la evacuación uterina luego de haber estabilizado a la paciente. Y tenemos que utilizar uteroinhibidores, uterotónicos, si estamos sospechando que hay un útero de Cuvier, ¿no?, que ya ha habido una infiltración. Y esto ocurre no solamente porque ha habido el desprendimiento, también depende del tiempo en el que ha ocurrido la muerte del feto. El feto muerto o vitado empieza a liberar sustancias hacia la circulación materna que hacen que aumente el riesgo de coagulación intravascular diseminada. Entonces, cuando existe un DPPNI con feto muerto, puede estar muy asociado a la coagulación intravascular diseminada. El 30% de estas pacientes pueden tener el fibrinógeno menor de 150. El fibrinógeno es una medida de laboratorio que nos permite saber cuánto de los factores de coagulación se están desgastando, entonces tiene que ser mayor a 450. Cuando ya es menos de 150, significa que ya ha habido demasiado desgaste de los factores de la coagulación. También puede estar asociada a la insuficiencia renal aguda por anemia aguda, ¿no?, o por pérdida sanguínea aguda. También puede estar asociado al síndrome de Sheehan, que es una necrosis a nivel del cerebro, del hipotálamo, por la pérdida sanguínea brusca. El útero de Cuvier que les dije, y la muerte fetal puede presentarse en 25% de los casos en estas pacientes. Nada más un recordatorio de esta diapositiva que habíamos visto al principio del tema, y era que debemos hacer diagnóstico diferencial con otras causas de sangrado de la segunda mitad, y también con causas que no tengan que ver con el útero y la placenta, como la cervicitis, la pérdida del tapón mucoso o algún tumor que esté a nivel del cervix. El DPPNI también se va a clasificar de acuerdo a la estabilidad hemodinámica o al compromiso que haya en el feto como moderado, si la hemorragia es escasa o moderada, con el útero relajado o irritable, pero sin descompensación hemodinámica, o sea, la paciente todavía está estable hemodinámicamente. Puede estar asociada a una coagulación intravascular o al compromiso fetal, pero no se olviden que puede evolucionar hacia un cuadro severo, ¿no?, cuando ya haya mayor pérdida sanguínea. Y el DPPNI severo va a ser cuando existe una hemorragia severa contenida en el hematoma. A través de un cuadro clínico y la ecografía vamos a ver que existe hipertonía uterina, descompensación hemodinámica, puede haber o no coagulación intravascular, y en el cuadro severo va a haber un compromiso fetal, ya sea a través de un sufrimiento fetal o ya la muerte del feto. Todos estos cuadros del DPPNI deben ser manejados en un tercer nivel de atención, debido a que seguramente va a haber una descompensación hemodinámica y vamos a necesitar transfundir sangre, necesitaríamos un quirófano en caso de que haya un útero de Cuvier y terminemos en una histerectomía. Y especialmente si hay una hemorragia masiva con descompensación hemodinámica, coagulación intravascular diseminada, necesitaríamos incluso unidades de terapia intensiva.
Entonces es necesario hacerlo en un tercer nivel. En un DPPNI severo va a haber hipertonía, sufrimiento fetal y en edades estacionales entre 25 a 26 semanas el pronóstico va a ser peor para el feto. Lo más seguro es que haya muerte del feto, ¿no? Entonces, en casos de DPPNI severo hay que interrumpir el embarazo a través de la evaluación hemodinámica. Si necesitamos colocar sangre, paquetes globulares, primero vamos a hacer la compensación hemodinámica, vamos a hacer una evaluación de la estabilidad hemodinámica. En casos de que haya coagulación intravascular diseminada con consumo del fibrinógeno menor a 100, vamos a transfundir factores de coagulación, ¿no? El crioprecipital. Y vamos a solicitar también exámenes de coagulación para ver si las plaquetas están disminuidas, qué tipo de hemocomponentes necesitamos. En un DPPNI moderado, el tratamiento va a depender de la edad gestacional, al igual que en la placenta previa. Si es más de 35 semanas, se prefiere la interrupción del embarazo. Obviamente, monitorizando continuamente la frecuencia cardíaca. Si la edad es menor de 35 semanas, podemos tener una conducta expectante, igual que en la placenta previa. Podemos inducir la madurez pulmonar a través del uso de corticoides, la betametasona o la dexametasona. Vamos a interrumpir de acuerdo a la evolución clínica. Si en la monitorización evidenciamos que hay un sufrimiento fetal, bradicardia o algo que nos diga que se está complicando, entonces independientemente de la edad también la vamos a interrumpir. A través de la monitorización clínica podemos hacer Doppler, ecografía Doppler, que nos va a mostrar el flujo hemodinámico que está recibiendo el feto a través de la placenta, y si hay contracciones podemos utilizar uteroinhibidores. Nifedipino, ya les he dicho que en las hemorragias de la segunda mitad no se deberían utilizar porque son hipotensores. Entonces, en este caso, el tocolítico que vamos a utilizar es el sulfato de magnesio, que también nos ayuda a proteger el cerebrito del fetito, ¿no? Protección neuronal. Y se va a realizar histerectomía por infiltración hemática del miometrio, el útero de Cuvalier. El útero, en este caso, es incapaz de contraer, o sea, va a haber un atonía uterino. No va a haber respuesta a los oxitóxicos. Y si hay alteraciones de la coagulación, tendríamos que hacer una histerectomía lo más rápido posible. Entonces, vean, ahí hay una imagen de cómo se ve, es como si le hubieran dado golpes al útero, ¿no? Entonces, el útero está infiltrado, está morado por la infiltración del coágulo hacia el miometrio. Entonces, el diagnóstico diferencial principal lo hacemos con una placenta previa oclusiva total. En la placenta previa el inicio es insidioso, o sea, puede aparecer de la nada, puede haber hemorragia, pero no va a haber dolor uterino. En cambio, en el DPPNI el dolor es súbito, hay hemorragia y el dolor es llamativo para la madre, no hay un dolor uterino. Al examen físico, la mamá en la placenta previa va a estar compensada hemodinámicamente, depende mucho de la cantidad que haya perdido para ver si hay o no anemia. En cambio, en el DPPNI hay una mayor tendencia al shock hipovolémico y les he dicho que no siempre hay una proporción o una relación de la hemorragia externa con lo que está ocurriendo internamente. En la placenta previa el útero está indoloro, tiene un tono normal. Y en cambio, en el DPPNI el útero va a estar doloroso, va a haber hipertonía y un aumento progresivo de la altura uterina. Esto debido a que el coágulo que se está formando hace que aumente más o se distienda más el útero, ¿no? En la placenta previa rara vez hay compromiso del feto, o sea, el fetito está estable, no hay sufrimiento. En cambio, en el DPPNI sí va a haber un sufrimiento asociado a la asfixia y puede llegar a morir. En la placenta previa, la hemorragia por lo general es autolimitada.
casi nunca hay una hemorragia masiva, a no ser que ya esté con dinámica uterina franca. Y en el DPPNI la extensión del desprendimiento y el cuadro clínico se van a agravar y puede haber una tendencia al trabajo de parto rápidamente. La ecografía nos ayuda en la placenta previa para comprobar la ubicación de la placenta. En cambio, en el DPPNI vamos a ver que la placenta está en su sitio normal, pero pocas veces se ve el coágulo o el tamaño del coágulo a través de la ecografía. Y este es un cuadrito que nos muestra cómo vamos a hacer la evaluación o la decisión de la acción que vayamos a tomar, ¿no? De acuerdo a si el feto está vivo o el feto está muerto. Si el feto está vivo y el embarazo es mayor de 34 semanas, es mejor interrumpir el embarazo. Si es menor de 34, depende del tono, o sea, si hay o no hipertonía. Si el tono está normal, podemos monitorizar, ponerle corticoides, esperar un poquito a que el feto madure. Pero si hay hipertonía, lo mejor es interrupción del embarazo inmediatamente. Si el feto está orbitado, primero compensamos a la paciente, si hay una descompensación hemodinámica, y lo mejor es la interrupción del embarazo. Entre las otras causas de las hemorragias del tercer trimestre o de la segunda mitad, tenemos la rotura uterina, la rotura de basa previa y la rotura del seno marginal. De estas tres, otro de los más frecuentes va a ser la rotura uterina. Entonces, los tres más frecuentes van a ser la placenta previa, el DPPNI y la rotura uterina. Los otros dos son bien infrecuentes. La rotura uterina va a ser la solución de continuidad de la pared uterina y puede ser de dos tipos, completa e incompleta. Completa, cuando se va a romper todo el grosor del segmento uterino. La rotura ocurre a nivel del segmento uterino, que es el sitio donde normalmente está la cicatriz uterina, ¿no? Puede ser por antecedente de una cesárea o dos cesáreas anteriores. Entonces, si hay un compromiso de todas las paredes, es decir, del endometrio, del miometrio e incluso el peritoneo visceral, se va a considerar como completa. Esto va a hacer que haya una salida de las partes fetales hacia la cavidad peritoneal y obviamente secundario a la salida o a la rotura va a haber una hipoxia fetal. Y va a ser incompleta cuando la lesión solo va a afectar al miometrio, pero las capas superficiales o las más externas del peritoneo visceral va a estar íntegro. O sea que no hay salida de partes fetales a través de esa solución de continuidad. Esta va a ser una complicación grave si es que se presenta y se puede presentar en uno de cada 3.000 partos. Y les decía que principalmente se va a presentar en pacientes que tengan cicatrices uterinas, ya sea por incisiones corporales, o sea, las que eran en la parte de arriba, si es que ha tenido cirugías previas como miomectomías, o las más frecuentes con antecedente de cesárea previa. Excepcionalmente ocurre antes del trabajo de parto, o sea que generalmente esto va a ocurrir cuando empiecen las contracciones y sean más intensas y se pueda romper el segmento, ¿no? Los factores de riesgo para que ocurra una ruptura uterina van a ser el trabajo de parto prolongado, si el feto es grande y le hemos dado una opción a parto en una paciente con cesárea previa, en casos en los que se usen forceps, pero que generalmente les he dicho que no se utiliza en el país, cuando hagamos maniobras obstétricas, especialmente la maniobra de Christeler. ¿Han visto alguna vez la maniobra de Christeler? Es cuando alguien se sube a la barriguita de la paciente y la empuja con todas sus fuerzas para que logre salir. Entonces esa es la maniobra de Christeler. Si hay una cesárea previa, no deberíamos hacer maniobras de Christeler, ni siquiera ayudarle a la paciente, ¿no? Porque se puede romper. Y si hay antecedentes de cicatrices corporales, ¿se acuerdan? La cicatriz corporal era la que estaba en este sentido, ¿no? Cuando había un obstáculo o no nos permitía hacer una cicatriz en el segmento, entonces se hacía una incisión corporal. Esas pacientes no pueden ingresar o iniciar trabajo de parto
Entonces estas se clasifican, se los repite en completas o incompletas, ¿no? De igual manera, lo mismo si hay cicatrices uterinas, un trauma uterino, igual puede haber una ruptura en casos de un accidente, ¿no? Si hay una cicatriz adelgazada. Cuando el trabajo de parto es prolongado, ya sea muchas horas de trabajo de parto y más un feto grande, una DCP fetal, maniobras obstétricas, o cuando hay una desproporción, si la cabecita es muy grande o el feto es muy grande para el útero pequeño e intentamos, o la paciente quiere parto sí o sí, entonces hay más tendencia a que se rompa. ¿Cómo va a ser la clínica de una ruptura? Va a haber alteraciones del monitoreo o un sufrimiento fetal agudo. El dolor va a ser súbito en el hipogastro, especialmente en el acme de la contracción, cuando esté en el pico de la contracción. Va a haber alteraciones al principio de la dinámica uterina, ¿no? La dinámica que estaba siendo normal se va a alterar. Puede presentarse un sangrado generalmente leve a través de la vagina. Vamos a poder palpar fácilmente, partes fetales a través del abdomen, ¿no? Vamos a ver piecitos, manitos o la cabecita que están ahí flotando a través del abdomen. Va a haber un ascenso de la presentación. Si ya estaba en primer, segundo plano, al romperse y salir hacia la cavidad abdominal, la cabeza se va a subir hacia arriba. Puede haber rápidamente un shock hipovolémico, ¿no? El sangrado también va a ser interno. Y el hallazgo más frecuente va a ser en la revisión postparto, en los casos en los que hay antecedentes de una cesárea anterior. Después de la atención de un parto en una paciente con una cesárea previa o dos cesáreas previas que lleguen exclusivo, porque la cesárea previa hemos dicho que es una indicación relativa de cesárea, ¿no? No todas las cesáreas previas van a tener una cesárea en el siguiente embarazo. Entonces, en aquellas pacientes en las que les damos opción a parto, después de atender el parto del periodo exclusivo, sale la placenta, siempre hacemos una revisión postparto, que debería hacerse siempre bajo anestesia, ¿no? Pero en este caso, o en muchos casos, especialmente cuando en los hospitales públicos, lo que se hace es revisar inmediatamente. Sale el feto, sale la placenta, metemos la mano y revisamos la cicatriz anterior, el segmento, a través de la vagina. Y podemos evidenciar si los dedos se salen y hay una solución de continuidad, toca la cavidad abdominal, entonces puede ser de 1, 2 o más centímetros, entonces va a haber una ruptura total. Pero si tocamos y sí ha habido una pequeña solución, pero no sale hacia el exterior los dedos, el peritoneo se mantiene, entonces puede ser esa una ruptura parcial. Cuando es una ruptura total, entonces en ese caso tenemos que ingresar al quirófano y reparar la ruptura por vía abdominal. Pero si la ruptura es solamente incompleta, podemos darle oxitóxicos, oxitocina, metergin, algo que mantenga el útero contraído y no es necesario entrar a reparar el defecto, ¿no? Los signos clásicos entonces de una ruptura: va a haber un dolor abdominal brusco, se va a asociar a un sufrimiento fetal y puede terminar en la muerte fetal rápidamente. Entonces la ruptura diagnosticada durante el trabajo de parto se convierte en una emergencia y debemos ingresar al quirófano inmediatamente, ¿no? Puede haber sangrado genital, la paciente puede choquearse también dependiendo del grado del sangrado, y el sangrado va a ser interno, no es tanto externo por la vagina. Va a haber una detección del trabajo de parto, o sea, el trabajo de parto se detiene. Hemos visto en distocias de la contractibilidad que la triple gradiente descendente necesita, ¿no? Va de los cuernos hacia el cervix. Entonces, si va a haber una solución de continuidad, la contracción que estaba bajando se va a detener porque no hay una integridad del tejido, del músculo, entonces se detiene el trabajo de parto, deja de tener contracciones inmediatamente. La presentación al tacto vaginal se va a elevar, se pueden palpar fácilmente las partes fetales en el abdomen, hay una alteración de la frecuencia cardíaca fetal
y puede ocurrir la muerte en pocos minutos. Entonces, cuando ya tengamos una inminencia de ruptura uterina, ya estemos sospechando de una ruptura uterina, debemos ingresar inmediatamente a cesárea para evitar la muerte del feto. Les decía, el tratamiento va a depender de si la ruptura es parcial o total o completa. Si la ruptura es completa, la dehiscencia no está cubierta o es mayor a 4 centímetros, el sangrado persiste y hay una descompensación hemodinámica y signos de irritación peritoneal, debemos ingresar inmediatamente a quirófano para reparar el defecto. Y si la ruptura es parcial, podemos utilizar uterotónicos, antibióticos y una vigilancia clínica. Entonces, no siempre vamos a ingresar a quirófano en estos casos. Si el útero está roto, depende mucho de cómo son los bordes de la ruptura, podemos terminar en una histerectomía obstétrica. Dependiendo de la integridad del órgano, valoración del útero y ver si va a haber complicaciones posteriores. Generalmente lo que se hace es una histerectomía subtotal en este caso porque es una emergencia y la paciente puede estar hemodinámicamente descompensada, o una total para evitar patologías cervicales. ¿A qué se refiere con histerectomía total o parcial? O subtotal, perdón. Este es el útero. Una histerectomía, y aquí va a estar la vagina, ¿no? El fondo de sangre. Una histerectomía total va a ser la que incluya el cervix, incluso un pedacito de vagina en los casos de cáncer, ¿no? Y la subtotal, solamente vamos a hacer la extracción del útero. El cervix y la vagina se quedan completos. Esto depende mucho de la edad de la paciente. Si es joven, preferimos hacer una subtotal, o si está descompensada en el caso de la ruptura uterina hemodinámicamente, si hacemos una total va a haber mayor sangrado. Entonces preferimos hacer una subtotal para evitar que el sangrado sea mayor y tengamos mayor descompensación hemodinámica. ¿Qué vamos a hacer cuando hemos atendido un parto en una paciente con cesárea anterior y tenemos el riesgo de que se haya roto? Primero revisamos la histerorragia, que mejor si lo hacemos bajo anestesia, o en algunos casos podemos hacerla sin anestesia. Vamos a evaluar el sangrado transvaginal, el dolor abdominal, si hay o no irritación peritoneal, si hay hipotensión, o sea, si se está hipotensando la paciente, o si es una complicación del parto con el uso de los fórceps. Les he dicho, dehiscencias mayores a 4 o 5 centímetros, es mejor hacer una laparotomía exploratoria y reparar el defecto. Y en dehiscencias menores podemos hacer una conducta expectante con el uso de uterotomía. Y aquí está la respuesta a su examen, el cuadro que tienen que aprenderse de memoria. Aquí tenemos un cuadro de diagnóstico diferencial de las 3 principales causas de hemorragias de la segunda mitad, ¿no? Entonces vean ahí cuál es más frecuente, el DPPNI y la placenta previa comparadas con la ruptura, ¿no? La ruptura se presenta en algunas pacientes. El inicio en el DPPNI va a ser brusco, de la placenta previa es insidioso, o sea, no sabemos cuándo va a ocurrir e incluso se puede ir repitiendo, ¿no? El cuadro. Hacemos tratamiento en una edad gestacional y puede ser que de aquí a unas 2, 3 semanas o en un mes pueda volver a pasar el mismo cuadro en la paciente. El inicio de la ruptura es brusco, inmediatamente durante el trabajo de parto. La hemorragia en el DPPNI va a ser interna o también puede haber escaso sangrado transvaginal. De la placenta previa casi siempre va a haber una exteriorización del sangrado, y en la ruptura también puede ser mixta, pero por lo general interna. La diferencia en el sangrado, que es quizás lo que más les va a ayudar a diferenciar uno de otro cuadro, porque no siempre vamos a tener una ecografía, ¿no? Entonces, en el DPPNI el sangrado es oscuro,
En la placenta previa es rojo, rutilante o brillante, y en la ruptura uterina también va a ser rojo. En el DPPNI va a haber más frecuentemente la asociación con la hipertensión, porque les decía que la preeclampsia puede ser una causa, ¿no? En la placenta previa y en la ruptura uterina no está asociada con un proceso de hipertensión, aunque puede haber casos excepcionales, ¿no? Que la paciente ya sea hipertensa crónica o también esté desarrollando una preeclampsia y pueda tener una placenta previa. El shock es más frecuente en el DPPNI y en la ruptura uterina. Rara vez puede choquearse una paciente con placenta previa. El dolor está presente en el DPPNI y en la ruptura uterina. La placenta previa les he dicho que es un sangrado sin dolor. El útero va a estar hipertónico en el DPPNI. En la placenta previa generalmente está relajado. Y en la ruptura deja de haber contracciones, o sea, ya no va a haber el útero con el tono que normalmente deberíamos sentir. La palpación del feto en el DPPNI, si está duro como una piedra, no vamos a poder hacer maniobras de Leopold y no lo vamos a poder tocar al feto, ¿no? Va a ser de difícil palpación. En la placenta previa podemos normal hacer las maniobras, le vamos a palpar al feto. Y más bien en la ruptura uterina va a ser mucho más fácil. Sentimos todas las partes del feto a través del abdomen. Cicatriz uterina en el DPPNI no está casi asociado a que haya o no cicatriz. En la placenta previa esa posición anormal puede estar relacionada con antecedentes de cicatrices uterinas, ¿no? Las cesáreas previas o cirugías previas. Y en la ruptura uterina en realidad casi el 100% de las pacientes han tenido un antecedente de una cicatriz uterina. La ecografía nos ayuda en la placenta previa a ver la localización. En la ruptura casi no hacemos una ecografía porque tiene que ser el tratamiento inmediato, ¿no? No nos da el tiempo de ir, verificar si realmente ha habido una ruptura. Y en el DPPNI nos ayuda a ver si está en el sitio adecuado o es normoinserta. En el DPPNI hay dinámica uterina, incluso policistolia. En la placenta previa no está mucho asociada a la dinámica uterina. Y en la ruptura uterina sí, porque recuerden que estábamos en un trabajo de parto, ¿no? Y el sufrimiento fetal es frecuente en el DPPNI y muy frecuente en la ruptura, o sea, se puede morir el feto, ¿no? Entonces ahí vean ese cuadrito que les ayuda, es un resumen para la clínica, para saber y hacer el diagnóstico diferencial. Y la basa previa, vean ustedes que depende mucho de la posición del cordón umbilical y la disposición de los vasos. Si el cordón umbilical va a estar situado casi cerca al orificio cervical y cercano a este van a haber vasos sanguíneos que se van a palpar durante la dilatación, entonces eso es lo que se conoce como basa previa. La inserción velamentosa del cordón como si fuera una carpita y los vasos que transcurren en la membrana que está en el segmento inferior por delante de la presentación es lo que se conoce como basa previa. Y su rotura, obviamente en la dilatación, ya sea por el tacto o por la ruptura espontánea de las membranas, es lo que causa el sangrado de la segunda mitad del embarazo. Esto es muy infrecuente, o sea, se presenta en pocos casos. Puede estar asociada a placenta previa, embarazos múltiples, y se sospecha después de que se haya roto la membrana, ya sea espontáneamente o artificialmente, va a haber un compromiso fetal severo con el útero relajado, o sea, se rompe el vasito que va a estar cerca de la presentación e inmediatamente el feto va a entrar en bradicardia y se puede morir igual en pocos minutos. La ruptura de los vasos umbilicales que cursan a través de las membranas, esto en los casos de inserción velamentosa del cordón.
el sangrado va a ser leve a moderado, va a haber un compromiso fetal desproporcionado y sin alteración de la dinámica uterina, o sea, no va a haber ni hipertonía ni contracción uterina, puede el útero estar relajado y la frecuencia inmediatamente después de que se rompan estos vasitos va a bajar, ¿no? Se rompen las membranas y automáticamente la frecuencia fetal baja, entonces podemos sospechar de una ruptura de vasa previa y más si va a estar asociado a sangrado transvaginal. El monitoreo fetal, vamos a evidenciar una bradicardia severa y podemos hacer los test de diagnóstico, ¿no? Diferenciales con un sangrado por vagina, ya sea fetal o materna, a través de, podemos utilizar agua oxigenada. Entonces ponemos el agua oxigenada, 5 gotas de agua oxigenada y 3 gotas de sangre para hacer un test, ¿no? Para saber si es sangre materna o es sangre fetal. Si es sangre materna, se va a teñir la sangre de color amarillo verdoso, y si es sangre fetal, el color del test va a ser rosado. Pero como les digo, es raro que hagamos este test, más con el monitoreo fetal, con la bradicardia severa y el sangrado después de que se han roto las membranas. Ya vamos a hacer el diagnóstico. Y para el diagnóstico se puede utilizar estudios de hemoglobina fetal, desde APT, ¿no? Que es de la hemoglobina fetal, que es eso que les decía, poner el agua oxigenada, o tinciones. Pero el tratamiento es la interrupción inmediatamente, ya sea si está con dilatación completa a través de un parto vaginal. Pero si está recién iniciando el trabajo de parto, debemos interrumpir el embarazo por cesárea inmediatamente. Entonces aquí vean una imagen, la inserción velamentosa, esta es la placenta, los vasos del cordón umbilical, este es el orificio cervical. Entonces transcurren estos vasos antes de la presentación y están cerca del orificio cervical. Entonces a través del tacto se puede sentir cómo hay la palpitación de estos vasitos, ¿no? Porque son de gran calibre. Entonces si ya sentimos al tacto vaginal, no vamos a darle opción a parto, no vamos a entrar a una cesárea. Pero si espontáneamente estos vasos o la membrana se rompiera y el feto entra en bradicardia, sospechamos de una placenta o de una vasa previa, e interrumpimos el embarazo. Y por último, el último diagnóstico es la ruptura del seno marginal, que es de igual manera cuando la placenta está cercana al orificio. Es un sangrado de duración autolimitada, en moderada cantidad. Es difícil hacer un diagnóstico preciso, tampoco tiene un tratamiento específico, pero puede estar asociado muchas veces a un parto prematuro o a una infección polioamniótica, ¿no? Entonces, esos serían, chicos, los diagnósticos de una hemorragia de la segunda mitad. Tenemos 10 minutos. ¿Quieren preguntar algo, repasar algo? Esperemos el examen. ¿Qué cosa? ¿Quieres dar el examen de una vez o ver el examen? Ver el examen. ¿Cómo quieres ver el examen? Pase las preguntas, Doc. El examen, chicos, por si acaso no se asusten, pero no es para que no vayan a estudiar, ¿no? Tienen que repasar, repasen las diapositivas y casi siempre yo trato de que sea lo más sencillo y que sean los puntos que ustedes necesitan saber como médicos generales. No les voy a preguntar cosas muy buscadas, ¿no? Cosas sencillas y cosas que les sirvan, o cosas que les he ido